El taxi entró al hotel en sueño señorial. Sin darme tiempo, Imelda le dio un billete al conductor y le pidió que se quedara con el cambio. Yo imaginé que iríamos al teatro, al cine, a un concierto, al café de Paseo Bravo, o a tomar un helado y pasar en algún parque tomados de las manos. Dejar pasar el tiempo, conocernos, reconocernos. ¿A qué hombre se refería? ¿Al borracho que mató a su madre? ¿Estaría hablando en serio? Ahora que todo empezaba a tener sentido, que por fin Imelda se acostaría conmigo. Ahora que la vida me empezaba a pintar diferente, me salen con esta embajada de que quiere matar a un hombre. Además, dicho así con tan poca importancia, me pareció que recordaba en voz alta el argumento de alguna novela policíaca. He vuelto por dos cosas, como si el futuro muerto y yo fuéramos dos muñequitos de carne y hueso en el destino, con el destino regido por el capricho de una mujer que juega a ser Dios. El uno, el futuro muerto, para ser desterrado y desterrado de este mundo, y el otro, yo, conservarme para perpetuar la especie. Venía por el otro y por mí, o mejor dicho, venía por mí para que yo fuera por el otro. ¿Qué se suponía? Y qué ovarios los de Imelda al pensar al mismo tiempo en dos situaciones incompatibles, y luego que vamos y matamos de tres tiros al individuo, o lo tendemos de un navajazo, o más tarde regresamos a hacer el amor con el olor a pólvora o a sangre fresca como si nada hubiera pasado. No, no creo que Imelda tenga la sangre tan fría como para jalar el gatillo o sacar una navaja y perforarle la piel a alguien. Tanto he leído literatura negra que le está ocurriendo lo que al Quijote. Todo esto le pensé mientras nos besábamos en medio de la habitación. En un susurro Imelda me ordenó que le desabotonara el vestido. Mis dedos ciegos inexpertos empezaron a moverse como patas de tarántula en busca de los botones y los ojales. Empecé de arriba hacia abajo. La labor era lenta y sobre mi cabeza escuchaba la respiración agitada de Imelda. Cada botón que sacaba del ojal dejaba al descubierto un palmo de territorio, una pared, un bosque o una llanura. Finalmente, el último botón y su sexo estaba ahí, tras la delgada tela de su calzoncito blanco. Lo escuché palpitar en el mismo lugar donde tantas veces lo imaginé. Su sexo me gritaba, me exigía con urgencia: mira su vientre plano, sus senos abundantes que esperaban el tacto de mis manos. Ella se estiró en la cama boca arriba y me ofreció sus brazos. En verdad que Octavia Paz tenía razón al decir que aquel centro Nobel de la mujer era un negro caballo de espuma. Cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro, boca del horno donde se hace las hostias, en sonrientes labios entreabiertos y atroces nupcias de la luz y la sombra, de lo visible y lo invisible. Allí espera la carne su resurrección y el día de la vida perdurable. Su sexo era eso, un caballo negro con el hocico espumoso, libre de bridas, solos en medio de la llanura del corcel desbocado y el jinete. No conocía el olor y el sabor del sexo de una mujer, pero suponía que debía de tener el sabor y el olor de los labios de Imelda, la tibieza y suavidad de su lengua. No me equivoqué. Imelda me enseñó cómo hacer el amor como amor una poesía. Me mostró posiciones, movimientos, zonas erogéneas, ritmo, metáforas, palabras, sonidos onomatopéyicos. Entré a su cuerpo y nos hicimos uno solo. Nuestra carne ardiente se fundía en una sola hoguera en el momento del orgasmo. Quedamos en medio del silencio, atados uno del otro. Entonces empezó a hablar. Sus palabras navegaban en un mar oscuro de sombras. Danzaban el baile de la muerte. Debo matar a ese hombre esta misma noche. Dos ya están muertos, dijo sin dramatismo, con tal naturalidad como si no se refiriera a la muerte, sino a un asunto X de poca importancia. Tengo una pistola calibre 45. ¿La quieres ver, mi amor? No, le dije y cerré los ojos para disfrutar las últimas palabras que me llegaron al oído como una ola tibia de mar Caribe, y no creía, por supuesto, que trajera una pistola. Una mujer como Imelda, licenciada en letras, con ciertos visos de intelectualidad, no podía andar jugando con la muerte. Me gustaría que toda la prensa de Puebla y de México hablara mañana de los hechos. ¿Te imaginas que todo México, hasta el de extranjero, llegara a esta escalofriante noticia que una mujer con su pistola calibre 45 se hizo justicia por su propia mano? ¿Te das cuenta? Podría yo dejar una nota sobre el cadáver que dijera por qué lo maté, y que a partir de estos acontecimientos tan conmovedores todas las mujeres tomaran mi ejemplo y se hicieran una cruzada para reivindicar nuestro honor de mujeres mancilladas, dicho de una manera romántica. O le meto un tiro a ese cabrón y después lo cuelgo de los huevos de algún poste de teléfono, o me vuelvo loca. Bueno, loca creo que ya estoy, y eso no es para menos, porque dime tú,
¿Quién podría vivir en un mundo lleno de pesadillas sin volverse loco? ¿Te imaginas 18 años de recuerdos atroces, de escenas lacerantes? Los fantasmas renacen en mis sueños y me despiertan. Siento la respiración húmeda recorrer mi cuerpo. Lo que sea, dejáselo a la ley, le aconsejé, en lugar de asumir el papel de amante celoso. La ley me contestó con voz grave al tiempo que se separa de mi cuerpo. Mira, amigo, este asunto no se lo puedo dejar a la ley, puesto que no existen pruebas. Y si mi madre, que me parió, no me creyó, pero ni así tantito, mucho menos la ley que ni parientes somos. Y aunque me creyera, para estos casos no es suficiente la palabra. Para, para entambar a alguien se necesita pruebas, un vestido roto, espermas, manchas de sangre, moretones, un examen médico y mucho dinero. Por eso te digo que este asunto solo me compete a mí, y ahora a ti, a nadie más. A mí, porque a mí, ¿qué tiene que ver el amor con la muerte? No sé si lo dije o solo lo pensé, por aquella conversación secreta que ponía nervioso. La única vez que jalé del gatillo en una pistola me herí un pie. Nunca fui bueno para matar nada. Nunca me han llamado la atención las armas. Lo más que llegué a tener fue una resortera que siempre llevaba en la bolsa de pantalón. Un día mi papá me dijo que las armas de fuego tenían el diablo por dentro, y yo pensaba que era verdad porque la escopeta que guardaba en un rincón de la casa olía a azufre, a demonio. ¿Sabes dónde encontrarlo? Claro que sí. ¿O tú crees que estoy hablando a lo pendejo? Mira, uno era mecánico, le decían Lencho, pero ya está muerto. Otro trabajaba en una carnicería del mercado Hidalgo, le decían el Espinazo, porque era flaco y alto, y el desgraciado vivía con una prostituta. Y el otro, el más peligroso es judicial. Como ves, lo tengo en el blanco. Solo es cuestión de jalar el gatillo. Adiós, y adiós, mundo cruel. No sé de qué hablas, Imelda, pero lo que sea, porque ahora, le dije. Pensé que tal vez todo aquello podría ser la trama de alguna novela policíaca. Bueno, primero fueron 9 años de angustia, perdida en el vacío, sin saber distinguir entre el bien y el mal. Tanta era mi confusión que llegué a pensar que los sueños y la realidad eran una misma cosa. Aunque bien visto ahora, aquello tenía sentido, pues siempre soñé el mismo episodio, y a veces con diferentes personajes y en lugares desconocidos, pero era igual, la misma chingadera, en la vigilia y en los sueños, que de aquello que me ocurrió después de un partido de béisbol con 3 amigos de mis primos. Fue de día, no te puedo precisar bien la hora, solo recuerdo que había mucho sol, regado en aquel campito donde jugábamos a la pelota con mis primos, pero ese día mis primos no estuvieron en el juego, nada más los amigos, que tenían 12 o 13 años, y mi hermano de 4. Yo entonces tenía 6. Cansados de jugar, nos fuimos a la sombra de una huehuete cerca de una barranca. Ahí me dijeron: mira, vamos a jugar un jueguito bien bonito que nosotros conocemos, que tu hermano se siente aquí, que no se mueva hasta que hayamos terminado el juego. Sale, sale, les dije, pero hay un detalle, me dijo el más grande, el judicial. Este juego no debe de saberlo tu mamá, porque entonces ya no te dejará salir. Es un jueguito que solo los niños como nosotros conocemos. Me recostaron sobre la hierba. El mecánico, que aún no era mecánico, me empezó a besar. Bueno, ahora sé que eran besos. Entonces yo pensé que se trataba de jugar con la boca, y me dejé al judicial. Me sacó mis calzoncitos, y el Espinazo cuidaba que mi hermana no se levantara de su lugar. Mientras vigilaba que nadie viniera a interrumpirnos, tuve miedo. Mucho miedo. Aquellos niños de pronto se convertían en monstruos, en perros rabiosos, en fieras salvajes. El judicial se puso encima de mí. Aquello fue terrible al sentir el peso asfixiante de su cuerpo sobre el mío, y su cercanía jadeante. Me cubrieron la boca con otra boca. No me dejaron gritar. El aguaquete empezó a girar. Luego se oscureciendo, y me quedé dormida. Cuando desperté estaba yo sola con mi hermano. Me sacudí la tierra y regresamos a la casa. Jamás volví a salir a jugar al béisbol ni ningún otro juego. Cuando mi madre me vio toda llena de tierra, me tomó de los cabellos y me dijo con voz severa: quítate la ropa y lávala, para que sepas lo que cuesta fregar el lavadero. Y todo por tu maldito cochino juego. Descubrí que tenía yo sangre entre las piernas. Me eché agua, empecé a lavarme la ropa sin quitármela. A partir de entonces algo se había roto dentro de mí, algo que seguramente era tan frágil. Se había hecho, hecho cachitos irremediablemente, y era como si a todas las cosas les hubiera quitado su importancia, como si los días transcurrieran más despacio y las noches caminaran perezosas por encima de la casa. Era como si mi existencia se hubiera detenido justo en aquella hora en que acepté el juego de los amigos de mis primos. Desde entonces hay un diablillo que se ha quedado dormido dentro de mí. Es un demonio que me tortura dormida despierta. He llorado a lo largo de 18 años. No, no es un llanto visible, no es un llanto que rueda dentro de mí, profundo silencio como un río subterráneo. Y mi diablillo me grita de día y de noche: maldita cochina. Es un grito que sale de un pozo profundo que llevo dentro de mí. Las palabras cochino y maldito, yo siempre las asocié inseparables una de la otra. Mi madre las repetía con tanta frecuencia que hasta llegué a suponer que estaba enterada del juego prohibido con los amigos de mis primos, porque para mi madre era una maldita cochinada.
todo lo que no se debía hacer y se hacía. Los amigos de mis primos tenían razón, aquel juego era sin duda una maldita cochinada. Capaz que le platico a mi madre del jueguito y me medio mata o me mata por completo, aunque a esa edad yo no sabía que tan grave era antes los ojos de mi madre la maldita cochinada que me había hecho los muchachos, y mi diablillo se alegraba cada vez que yo me volvía con el recuerdo al lugar de los hechos, y más aún cuando me enteré de manera circunstancial de que aquel juego también lo jugaba mi papá con Juanita, la muchacha que ayudaba al quehacer de la casa mientras mi madre atendía a los clientes en el bar. Yo tenía un lugar secreto donde se encerraba cuando me aburría de las horas, me escondía en el closet, pero meterse ahí también era una maldita cochinada, así que cuando entró mi papá seguido de la muchacha, yo me quedé petrificada y el demonio me golpeaba con sus puños en el lugar donde tenemos el corazón. Ella se quitó el vestido, él los pantalones, como en la casada infiel de Lorca, ¿lo conoces? Y así iniciaron el juego, mejor dicho, la maldita cochinada. Finalmente mi padre se quedó dormido y Juanita se fue sonriente, contenta, satisfecha, diría yo. Así concluía que después de que el juego uno de los dos se quedaba dormido como yo me había quedado tirado en el pasto. Díselo a tu madre, me espoleaba el diablillo, pero no hice caso. Mejor pensé y pensé, decidí que no, porque imaginaba yo que le decía a mi madre: Ma, fíjate que mi pa y Juanita hicieron la maldita cochinada hoy por la mañana en tu cama. Luego imaginaba los golpes y gritos, mentirosa, embustera. Por eso mejor decidí quedarme en silencio. También pensé en preguntarle a mi padre: oye pa, ¿no es malo hacer la maldita cochinada en la cama de mi ma? Porque fíjate que a mí me ocurrió, etcétera, etcétera. Y también decidí mejor que no. El viejo es más bruto para golpear, capaz que me agarraba patadas por andarlo espiando. No tenía caso investigar qué tan malo era lo que yo pensaba que era malo, y qué tan bueno lo que yo daba por hecho que era bueno. De todas maneras yo no era más que una chamaca mentirosa, farsante, que creaba conflictos donde ni remotamente se pensaba que lo sabría. Si decía una verdad me tachaban de mentirosa, si decía mentira me creían. Entonces comprendí que la mentira tiene el rostro de ángel, mientras que la verdad se agazapaba tras una máscara demoníaca. ¿Miedo? ¿Me preguntas si he tenido miedo? Sí, mucho miedo. Era un miedo que nacía de todas partes, se desprendía de los árboles, surgía de la tierra, lo traía el viento lo traía el viento, se arremolinaba en el patio de tierra, me perseguía en la calle, en la casa, en el día, en la noche despierta dormida. Cuando supe que aquello había sido una violación, estaba yo en quinto. No te rías, me refiero al año escolar, tal vez en sexto. Escuché en la radio que una mujer había sido violada por la noche cuando estábamos solas mi madre y yo. Le pregunté: ma, ¿qué es una violación? Es una maldita cochinada. No se volvió a hablar más del asunto. Para mi madre aquella pregunta había quedado resuelta, para mí no. Fui intuyendo que aquella palabra tenía mucho que ver con lo que a mí me había ocurrido en el parque. Un día el viejo compró un televisor blanco y negro y allí en un noticiero comprendí la dimensión de mi problema. ¿Sabes qué hice el día que cumplí 15 años de edad? Me fui con mi novio. Las largamos 8 días, les dejé todo botado, la iglesia arreglada, el banquete servido en un salón de lujo, los invitados de etiqueta. No, nos paseamos en Acapulquito hasta que se nos acabó el dinero y hasta ahí se rompió la taza y cada quien para su casa. De regreso a Puebla inventamos dos historias, una para él y otra para mí. La de mi novio era muy sencilla. Al salir de su casa lo secuestraron. Lo secuestran, una pareja de turistas se lo llevan de maletero rumbo a Acapulco, le ofrecen una buena paga si se porta bien, se escapa y regresa a Puebla, con razón vienes requemado, eres un héroe, reconocerías a los secuestradores, imposible, todos se parecen, mi actuación era la más difícil, como principio único de mi filosofía era negar toda suposición que me hicieran, tenía sus riesgos, porque en un descuido iría yo para en un manicomio, ante la metralla de preguntas yo solo me concentraría a decir, no sé, creo que perdí la memoria, no me acuerdo, desperté lejos de aquí, en casa de unos campesinos. Imposible volver allí. No le recuerdo ya, pero de nada sirvió las dos historias porque el estúpido a mi novio se le ocurrió dejarle caer una carta a su mami donde le expresaba que se iba conmigo a dar un paseíto al puerto acapulqueño y que no pensaba regresar en 1 o 2 años. No bien habíamos bajado del autobús y ya la judicial la teníamos encima. Acusaban a mi chavo de estrupo, de secuestro, de pervertidor de menores, de mamada y media. La judicial lo aprendió y me llamaron para que yo lo acusara. Cuando íbamos para la delegación, mi madre me decía: tenías que decir esto y esto otro y más lo otro. ¿Entendiste, cabrona? Primero tenemos que refundirlo en la cárcel y ya después arreglamos cuentas contigo. Pero no lo acusé, por el contrario, yo solo lo defendí. Si no me eché toda la culpa a mí. Les dije que yo me había ido por mi propia voluntad y que en esos 8 días nada había pasado entre los dos y yo seguía siendo virgen y que si era eso lo único que les preocupaba, que se quedaran tranquilos porque no pasó nada. Eres una maldita cochina mentirosa, me gritó mi
madre y mandó llamar a un médico. El doctor era un hombre robusto, de rostro grotesco, tenía unas manos enormes velludas, llevaba la camisa desabrochada del primer botón por donde se asomaba un manojo de pelos lacios, canosos. Me acosté sobre una plancha fría. Luego me abrí para que ese hombre desconocido, en quien mi madre depositaba toda su confianza y toda su verdad, se asomara, que se introdujera lámpara en mano en la caverna para hacer una exhaustiva revisión. Sentí una mirada recorrer mi piel. Cerré los ojos, apreté los puños, tensé mis mandíbulas hasta el dolor y permití y consentí, pues que el médico explorara la zona prohibida para los mortales hasta que el papi y la mami lo autorizaran. Eso no es o no humillante. Merece una mujer ser tratada con brutalidad. ¿No es eso ultraje de tu condición humana? ¿Cómo se castiga a quien transgrede tu dignidad, a quien hiere a quien hiere en lo más profundo de tu ser? ¿Cómo castigarías tú a tus progenitores, que en lugar de ser tus padres te han convertido en sus perseguidores, en tus verdugos, en tus inquisidores? A ellos no les preocupaba mi yo, con mayúsculas, mi ser, mi existencia, sino mi virginidad. ¿Te imaginas? Solo les importaba que no estuviera perforado el himen, lo demás pasaba a segundo plano. Terminó la auscultación, mejor dicho la ofensa, para que el doctor dijera con tono solemne: pues estás desflorada. ¿Y qué es eso?, le pregunté, pensando que tal vez aquello era una enfermedad. No te asustes, muchacha, me explicó de una manera de más vulgar, que el himen era como un listón justo en la puerta, en la entrada, cuya única función era mantener clausurado el lugar hasta que alguien viniera y cortara la tela. Eso se le llama desflorar, inaugurar un parque de diversiones, concluyó. Qué poca madre, ¿no crees? Mejor me hubiera dicho: mira, cabrona, la vagina es como un frasco de Nescafé que viene cubierto de entrada por un papelito muy delgado, que para poder usarle hay que meterle el dedo, romper el sello de garantía y se acabó. Eso es un desflore. Suena más didáctico, ¿no? Aunque a comparación con el parque de diversiones no estuvo tan mal. El médico dio su dictamen en el que él señalaba que efectivamente no era yo virgen, pero que el desflore no había sido reciente, sino de muchos años atrás. Miente, maldito viejo cochino, le gritó a mi madre a la cara. Salimos de la delegación. Mi chavo quedó libre, pero condenado a muerte si se atrevía a mirarme siquiera. De alguna manera los había yo vencido. Sin embargo, me sentía tristemente derrotada. ¿Entiendes esto? Sí, pues yo no. Imagina una pelea con tu hermano y no puedes ceder, porque si flaqueas te mata. Finalmente los dejé tendido en una puñalada. Dime, ¿acaso gritarías de júbilo y disfrutarías el triunfo? No, ¿verdad? Pasaron los días, parecíamos robots. Sus frustraciones se fueron canalizando hacia mi hermano. El 3 de mayo, un año después de que me fugué con mi novio, vinieron unos parientes desde Monterrey a felicitarme y disculparse por no haber podido asistir a mi fiesta de 15 años. Qué pinche gente más despistada. Después de un año, que no manchen, estos sabían algo y querían profundizar en sus investigaciones, o de plano mi madre los llamó. Se quedaron a comer y justo al inicio de los sagrados alimentos, mi madre, como quien da gracias a Dios, preguntó: ¿cuándo fue? Todos volteamos a mirarla y ella me clavó sus ojos de ángel, aunque debes saber que ella tenía unos ojos hermosos, siempre estaban llenos de luz. Yo sentía que aquella mirada me traspasaba, es decir, me desloraba. ¿Cuándo fue que? Le pregunté a la vez con voz enérgica. Claro que sabía hacia dónde apuntaba su pregunta, y sin dar tregua le dije: ¿de veras quieres saberlo? Y de paso enterar a mis tíos para que no se regresen con las manos vacías. Mi padre se levantó y dijo que no, y prendió un cigarro cuando era momento de fumar, sino de comer. Bueno, dijo ella, sabré si quieren en qué momento me disculpé. Era increíble aquella ironía. ¿En qué momento me disculpé? Cuando toda la vida se le ha pasado en discutir los amores ajenos del viejo y en entender a los borrachos. Ahora me viene con esta frase sarcástica, lanzando con toda la intención de desarmarme. No macules, ma. Poco a poco les relaté la historia y aproveché para contarles con lujo de detalle lo de la Juanita. Hubieras visto la cara que puso el viejo. Cuando terminé, mi madre se puso de pie, me miró con sus ojos hermosos llenos de odio, levantó la mano lo más alto que pudo y descargó su furia sobre mi rostro. Maldita cochina, me dijo, eres una mentirosa, siempre he cuidado de ti, jamás te ocurrió lo que has dicho, estás loca, confundes la realidad con tus fantasías, eres una maldita cochina mentirosa. Y me volvió a golpear como para ponerle punto final a tan amable conversación. Juzgué mal a mis parientes, porque después de discutir el asunto con mis padres acordaron llevarme con ellos. Hace 2 años me enteré de lo de la muerte de mi madre y vine, sentí sus lágrimas caer sobre mis ojos mientras me besaba. Hicimos por segunda vez el amor. Luego se levantó. Báñate, tenemos que irnos, me dijo. Oí el chorro de agua. Lentamente el sueño me fue venciendo. Pensé que toda esa historia no tenía nada que ver con ella ni conmigo, pero que tal vez sí. Y si así fuera,
primero tendría yo que dormir un poco antes de matar a un judicial. No puedo salir a buscarlo con los ojos llenos de sueño. En estos casos se corre el riesgo de quedarse dormido a la hora de disparar. Sí, ¿qué tal si me quedo dormido con la pistola en la mano frente a un feroz judicial? Pensé. Y no sé si me quedé dormido, pero cuando desperté la luz estaba prendida y ella ya estaba vestida. Permanecía de pie junto a mí. Oí el motor de un coche que entraba en el garaje. Es hora. Hablé en voz muy baja como si temiera que alguien la escuchara. Podríamos dormir un rato más y luego planear el asunto ese que dices me traes entre manos. A ver qué haría Sherlock Holmes en estos casos, le dije. Luego me eché la sábana encima y me quedé quieto. Imelda permanecía de pie como si hiciera guardia ante mi cadáver. Dijiste que lo harías por mí. No sabría qué hacer con la muerte de un hombre. No sabría dónde esconderla de mí. Le hablé desde mi escondite. No me amas, Renato. Sí te amo, pero mi amor nada tiene que ver con la muerte de un judicial que solo existe en abstracto para ti. Escuché que se alejó unos pasos y yo saqué mi rostro de debajo de la sábana. Me mentiste, dijo mientras se miraba al espejo. Luego volvió hacia mí sin importar el silencio. Gritó, me mentiste, cabroncito. No te mentí, Imelda. Cuando te dije que mataría a dos por ti, lo dije en serio, en sentido simbólico. Si el deseo verdadero de querer matar a alguien y por qué todo esto me pareció una broma que empezara a ser de muy mal gusto. La vida es una broma que alguien, no mames, la vida no es una broma de nadie. La interrumpí. No, pero al mismo tiempo me frené en la puerta de un discurso sobre la teoría que yo tenía de la vida. Tal vez Imelda tenía razón sobre después de todo. Pensé, tal vez nuestras vidas están manejadas por los dedos hábiles de un escritor que nos diseña su antojo, que nos hiere y nos mata cuando se le da la gana. Tal vez ahora mismo diga que yo me levanté de esta cama y vaya tras Imelda. Tal vez ahora piensa en convertirme en un asesino. Tal vez ese supuesto creador nos jugué una broma desde su escritorio. Aunque es posible que ese hombre creador solo se concentre en escribir lo que nosotros hacemos, pensamos o decimos, lo que sea. Seguí pensando, esta vez se la pela porque de aquí no me levanto. Primero y único motivo, el amor que siento por Imelda es incompatible con la muerte. Espérame aquí entonces, me dijo. Hice el intento de levantarme, pero ella me detuvo. Volveré al amanecer. Metió su mano a su bolso y sacó la pistola. Se aseguró de que la carga estuviera completa. Sus manos se movían hábilmente con una experta mujer policía. Luego caminó hacia la puerta. Espera, Imelda, no te vayas. Lo que me has contado es historia. Agua pasa. Tiempo muerto. Te amo. Le dije, o tal vez lo soñé después, porque ella no se detuvo. Pude haber saltado de la cama, ponerme los pantalones y salir tras la mujer, pero no me moví. Pensé que afuera hacía mucho frío, que yo llevaba una pistola. Eran las 2 de la mañana. Escuché el ruido del motor del coche que vino a recogerla hasta que se confundió con los sonidos de la noche. 3. Amaneció. Esperé en vano el retorno de Imelda. Debe estar durmiendo en los brazos de otro, pensé. Lo del judicial debía ser una pantalla de humo para que yo no saliera con ella. Me conoce bien. Lo que sea de haber reído de mí. Abandoné el motel a las 11:30 de la mañana. Caminé sin rumbo. Mis pasos hundían en el vacío. Recuerdo que ese día era domingo. En el atrio de una iglesia había un grupo de gente bien vestida que arrojaba puñitos de arroz a una pareja de recién casados. La novia todo de blanco, sonriente, alegre y saludaba a los fotógrafos que le apuntaban con sus cámaras. La novia de blanco tenía el cuerpo de Imelda, los ojos, los labios, la alegría de Imelda. Me acerqué un poco más hasta chocar mi rostro contra los barrotes de un barandal. Podía ser ella, y el hombre a su lado, vestido de negro, bigotito recortado, pelo lacio, podía ser yo. La novia subió a un carrazo del siglo pasado, tirada por un caballo blanco y otro negro. Los invitados abordaron sus coches y se fueron tras sus carrozas de los enamorados tocando sus claxons. Una docena de palomas descendió desde el campanario a picotear las baldosas de cantera. Cuando yo me case, haré la fiesta más grande que se haya hecho en este pueblo, les decía yo a mis amigos. Habrá cerveza hasta para emborrachar a los animales. Con las manos en los bolsillos caminé a lo largo de la calle solitaria. Al doblar una esquina había un perro orinar sobre una barda y luego como si se desprendiera de ella, trotó hacia mí. Mientras el perro se aproximaba, establecía una analogía entre el animal y yo. El perro era blanco como una mancha negra que le dividía en dos partes la cabeza y el hocico. Era un ser cosmogónico, en el que se sintetizaban el día y la noche, el yin y el yang. Era el Tao en persona, pensé. El perro llegó junto a mí, se detuvo, me miró como si quisiera decirme algo. ¿Qué hubo? Le dije. El perro se echó a correr en la esquina, volvió a alzar la pata y desapareció de mi vista. Me toqué el rostro con ambas manos, sentí mis lágrimas, sonreí al sentir
humedad caliente bajar de mis ojos. Era muy extraño que llorara. Mi madre decía que yo tenía el cuero muy duro, que por más golpes que me daba no lograba sacarme una sola lágrima. A este niño lo alcanzó la sombra del sol el día del eclipse, por eso no siente, comentaba asombrada. Tampoco lloré porque mi padre, porque murió mi padre, ni cuando murió mi madre. ¿Por quién lloraba ahora? ¿Por el perro? ¿Por Imelda? ¿Por mí? Me detuve en un puesto de periódicos para comprobar la jornada. En todos los diarios locales aparecían encabezados de primera plana el nombre de Imelda Ramos Ramírez Juárez. En un principio solo me llamó la atención el nombre de Imelda, escrito con letras grandes. Lo de Ramírez Juárez no me era familiar y tal vez por eso en un periodo momento solo asocié Imelda con aquel nombre, escrito ahí con tinta roja como una conciencia de que Imelda, la del periódico, se llamaba igual a mi chica. El titular decía que Imelda Ramírez Juárez y un hombre de avanzada edad, aún no identificado, se habían enfrentado a balazos con un judicial en la colonia de Analco. El nombre de la mujer se conocía por una antigua credencial sin fotografía para votar, expedida en la ciudad de Monterrey. Por lo general, la nota roja es lo que menos leo. Al centro de la página había una foto a color. A juzgar por los muebles, el escenario podría ser el interior de una recámara, y ahí en medio de la foto un hombre muerto. A 5 metros de aquel cadáver estaba el de una joven mujer de vestido rojo y zapatillas blancas, tendida boca arriba, todavía con la pistola calibre 45 en la mano. Junto a la mujer del vestido rojo, el viejo Filemón. Los periódicos sacaron sus propias conjeturas. Unos dijeron que se trataba de un triángulo amoroso, otros que había sido una riña entre contrabandistas porque había encontrado algunos kilos de cocaína en el departamento del judicial. Durante 3 días los periódicos hablaron de este enfrentamiento entre Imelda Ramírez, el viejo Filemón, que seguía anónimo, y el judicial. Un taxista declaró haberlo visto la víspera de su muerte con un hombre muy extraño y que podría reconocerlo porque rostros como el de aquel hombre no eran muy común verlos en la ciudad. El administrador en sueño señorial apareció también en los diarios, quien decía haber visto a la mujer del vestido rojo acompañada por un hombre muy feo. No dio información de la hora en que salió la dama, pero había visto al hombre de las dos caras abandonar el hotel a las 11:30 de la mañana. Compré docenas de periódicos, me encerré en mi departamento y me puse a recortar y a tapizar las paredes de mi pequeño cuarto de estudio con las fotos de la difunta Imelda. La tierra prometida. Es tan fácil murmurar la mujer desnuda ensayó sobre el dorso de la mano izquierda un corte diagonal con una vieja navaja de afeitar de Esteban. El humo de un cigarro se levanta nervioso entre los escombros de colillas amontonadas en un cenicero. Sus dedos crispados rodean el vaso de cristal como si quisiera estrangularlo. Luego apuró de un trago el resto del brandy. Es tan fácil vaciar la vida y meterse la muerte al cuerpo, murmuró con la vocecita que se le asfixia la garganta. Aspira y se queda con el humo en los pulmones. Nuevas lágrimas cristalinas ruedan sobre las mejillas sucias de Rimmel. La mujer acerca el filo de la navaja a sus labios inflamados y lo besa amorosa. Los ojos tristes de la mujer desnuda acusan una tormenta de llanto nocturno. Después de permanecer inmóvil largo rato con la mirada perdida en la profundidad del vaso. La habitación de la mujer es pequeña. De la pared cuelga un reloj de péndulo sin tiempo. Las manecillas se detuvieron a las 5:30. En un rincón se asoma el rostro apacible de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que la alumbra un haz de luz que nace de una llama que se ahoga en un charco de cera. En el fondo de la veladora, cerca de la puerta, hay un retablo de fotografías amarillentas. De un perchero cuelgan los vestidos como globos desinflados. En el extremo opuesto a la puerta se encuentra una vieja cama matrimonial en la que duermen 3 niños entrehilachados de sábanas raídas. A un lado de la cama hay una ventana que comunica con el cielo raso de la ciudad. Luego sigue un tocador improvisado con cajas de cartón y un espejo decostrado del techo. Pensé un foco. Justo abajo del foco una mesa de cantina y 2 sillas. En una de ellas está sentada la mujer desnuda, acodada sobre la mesa. En la otra, tendida sobre el respaldo, yace un vestido de novia deshabitado, muerto, como si la mujer lo acabara de asesinar. Al pie de la cama hay un par de zapatillas de charol rojo. Una enorme espalda encorvada de la mujer se extiende como un lomerio devastado, desertido. Sus senos flácidos apuntan tristemente al vientre redondo de la mujer desnuda. Ahora la mujer contempla el contenido de la botella. Resiste la
La investida del sueño que la inunda, la desvanece. Con movimientos ciegos se sirve otro trago. Antes de beber detiene el pensamiento en el filo de la navaja. Sonríe con amargura. Luego mira de soslayo a las dos Marianas y al niño Jacob. Jacob entregados al sueño. De dos tragos ingiere la porción de licor. De pronto se levanta de la mesa de cantina y va tambaleante hacia la ventana. Corre la cortina de una silla y apoya sus pies anchos sobre el asiento del mueble y asoma medio cuerpo desnudo hacia la cima. 8 pisos abajo se ve como el amanecer se arrastra por cierta dificultad. Tiene la sensación de que se trata de un amanecer muy viejo, muy desgastado de tanto amanecer. Es tan fácil saltar hacia la muerte. Piensa en la mujer mientras extiende sus brazos en forma de alas y se imagina que vuela por encima de la ciudad y vuelve otra vez a su ventana. El frío de enero le devuelve la conciencia y entonces siente que el vértigo se la clava como una puñalada en el vientre. Vomita una sustancia viscosa que no alcanza a expulsar por completo. Retorna su cuerpo redondo al interior de la habitación y cierra los bastidores violentamente y el vértigo revolotea, bulle, se fermenta, la persigue. La mujer está cansada, el sueño la acorrala, la despierta, la empuja hacia el centro del centro. La mujer arrastra los pasos hacia el retablo del recuerdos de papel. Llora y se cubre la cara con las manos como si se avergonzara de sí misma. Luego, una risa estrepitosa como relincho de yegua le estremece, la desdibuja. Cabrona, cabrona vida, hija de la chingada, maldita ciudad, carajo. Luego permanece en silencio como si estuviera haciendo un esfuerzo por escuchar las voces metidas en las escenas fotográficas. Mira a Esteban que se mueve como en cámara lenta con la camisa roja entre las manos extendidas de manera de muleta frente a un toro negro de enormes astas. El animal indiferente a la vida permanece en actitud ofensiva. La gente trepada en la empalizada del corral mantiene en lo alto los sombreros y la expresión de terror encajada en los rostros. Las voces se levantan en su memoria como fatigados fantasmas. No andes jugando tan cerca de la muerte, Esteban. Si me has de llevar, quiero conocerla, saborearla, olerla, saber cómo es. A esta cabrona no hay que tenerle miedo, mujer, porque se te siente encima. La muerte es como es y nadie la conoce, Esteban. Nadie que ande por ahí vivo puede decir, yo la he visto. Son puros cuentos de los que aseguran que la conocen. La vamos a ver, Esteban, pero eso ha de ser en nuestra última hora. Yo la he visto, la vi ayer en los ojos de aquel toro negro. Fue solo un instante. Es blanca como la aurora, brillante como el sol del mediodía y transparente como el agua del pozo. Es todo a la vez. La vi solo un momento. Escuché su respiración sobre la mía. Estaba tan cerca de mí que los latidos de su corazón los sentí junto al mío. Luego, en ese mismo instante que te digo, la vi recostada sobre la cabeza del animal. Eran los cuernos del toro y no la muerte. Es lo mismo. Estabas borracho. Da igual. No, Esteban, por Dios, es tan fácil acercarse a la muerte, jugar con ella, contemplarla frente a frente y tocarla sin sentir ningún miedo. Es agradable saber que existe y que de algún modo te pertenece. Después de todo, ella nos separa justo en el lugar donde vamos a caer. Pero aún estás aquí, Esteban. Sí, aquí estoy, aún. Sí, todavía que aquí estás. Al rato mañana o pasado, quién sabe. Dios te guarde. La mujer mueve su vista hacia otro retrato. Ella está en la foto junto a Esteban. Entonces tenía el pelo largo y lo peinaba en una gruesa trenza que bajaba por el medio de sus senos fértiles. Su cuerpo delgado, frágil, se proyecta en primer plano. Ella estaba sonriendo en la foto y muestra una dentadura blanca que contrasta con el color moreno de su rostro. Estaba abrazando a la mujer por la cintura. Al fondo se veía Al fondo se le ve la nueva Basílica de Guadalupe. La mujer desnuda se acuerda. Nos trajo la ilusión. No había nada que nos atara a la tierra. No éramos dueños de nada, ni de nosotros mismos, porque nacimos huérfanos. Alguien nos regaló un nombre y nos hicieron creer bajo la mano dura de un patrón. Nuestros hijos estarán condenados a heredar nuestra hambre. Cuando pregunté por mis muertos y por los de Esteban, nadie nos dio razón. Se habían perdido entre tantos difuntos. No quedó ningún rastro de nuestra sangre. No había patria para nosotros. Era como vivir al margen de la historia y de la vida. Un día le dije a Esteban, vamos a la capital. Dicen los que han vuelto que allá se vive mejor. Hagamos nuestra propia vida donde nuestros hijos sean libres. Esteban se convenció, no de mis palabras, porque no las entendió, sino de mi entusiasmo, de mi manera de decir las cosas. Una noche nos escapamos y nuestros pies volaron por encima del campo oloroso de hierba tierra y a tierra mojada. La oscuridad nos cubrió las espaldas y poco a poco se fue quedando atrás,
delimitada por un horizonte de perros. Huíamos de la tierra, pero no de la muerte, y todavía aquí estábamos en esta íntima fotografía. La mirada extraviada de la mujer se reencontraba con Esteban en otro retrato. El hombre está junto a un telar. A la altura de su cabeza se forman los carretes de hilo multicolor, de los cuales descienden miles de hebras que se introducen en un laberinto. Desde la foto Esteban le sonríe. La mujer enciende un cigarro, fuma, bebe. El humo borronea el espacio cuadrangular de la habitación. La voz bronca de Esteban le brota de alguna parte. Llegaron nuevas máquinas y a los pendejos nos echaron a la calle. Y la huelga... Ya valió madre la huelga. Adentro los chingones están estrenando los telares y nosotros afuera con las banderas comunistas. Y el sindicato no está apoyando el sindicato se volvió culo del patrón. Aunque sea de barrendero, hasta para eso piden papeles los patrones. ¿A dónde iremos que no nos tropecemos con patrones, Esteban? Al infierno, Manuela. El humo del cigarro serpentea desesperado entre la resignación agitada de la mujer. Bebe, fuma, el infierno la asusta. La mujer cree escuchar los primeros ruidos de la ciudad que se despiertan. Piensa en la misma ciudad de piedra que ayer dejó afuera, con sus árboles milenarios, con sus ríos pestilentes de agua negra, con sus caminos de asfalto, con sus soles artificiales, con sus lluvias de smog y con sus putas recargadas en las esquinas, donde ella, la mujer que espera el primer encuentro con la muerte, se mira a correr alegremente por las calles desiertas, seguida de Esteban, en busca de la tierra prometida. La mujer parpadea con fuerza, se pasa una mano por la frente como para llevarse los pensamientos y triturarlos en el puño, que cierra herméticamente hasta clavarse las uñas. La voz de Esteban vuelve a resurgir de la nada. Me voy, no tardes. No has entendido. ¿Qué debo entender, Esteban? Voy a pasar la frontera. ¿Cuál frontera? La del norte, carajo, la de la muerte dirás, lo que sea, y nosotros aquí nos tenemos patria, tal vez allá, y las Marianas, Jacob y yo. La mujer bebe, fuma y vuelve a la historia tantas veces contada en los confesionarios. Y se fue, padre. ¿Qué pasó después? No volvió. Te abandonó el muy cabrón. No, padre. Se murió el muy pendejo, lo mataron, lo valieron los gringos, como un venado, como un burro, y el cuerpo, no hay papeles, no eres nada, solo un montón de carne untada en los huesos, lo echaron al río en las aguas de nadie. ¿Y cómo mantendrás a tus hijos? Con las nalgas, padre, con las nalgas, ¿con qué más? La mujer bebe, fuma, se aproxima para ver más de cerca otra foto. Ella, más joven, lo devuelve la mirada, de cuerpo entero recargado en un poste de concreto. La luz tenue de una lámpara de neón ilumina su redondez, luce una peluca rubia, viste una cuarta de minifalda, blusita ombliguera, zapatos rojos de tacón alto, sonrisa fingida, labios gruesos, piernas hinchadas, cuello redondo, vientre desarrollado, rostro encarnado, cubierto por una gruesa película de maquillaje, un lunar de 1 centímetro de diámetro entre ceja y ceja. La mujer desnuda bebe, fuma. Ya ni cachucha quiere conmigo. ¿En qué estás? Es que estás bien jodida. Las malditas píldoras me tienen así. Puede, pero a mí se me hace que se te anda pudriendo la mercancía. Tal vez. Gruesos lagrimones se precipitan cuesta abajo sobre las mejillas marchitas de la mujer desnuda. Un llanto agudo se ahoga en su garganta. Luego se mira al espejo, que le devuelve violentamente su rostro grotesco. Tiene los labios encendidos y los ojos saltones rojos, a punta de echar sangre. La mujer redonda acaricia la navaja. A través del espejo busca su vista quebradiza los cuerpos de las dos Marianas y del niño Jacob. A ellos no, Manuela, no soy yo. Tú la desafiaste. Yo soy la que quería un lugar lejos de la muerte. La muerte vino contigo. No, la muerte vive conmigo. La mujer desnuda depone el acero sobre la mesa de cantina. Echa más brandy el vaso. Levanta la botella y mira a trasluz el contenido. Queda un trago, el último, al final. Contempla a largo rato el charquito de vino que se resguarda en el fondo de la botella, como si se tratara del último gramo de arena de un reloj a punto de marcar el momento decisivo. Coloca otro cigarro entre sus labios. Se lleva a sus pulmones una gran cantidad de humo. Levanta lentamente el vaso. Detiene la respiración y toma deprisa. Esteban, con sonriente, la mira desde un punto del retablo de fotografías. La mujer vertruda consume el cigarro. En cuanto fumadas, el asco le inunda la boca de saliva caliente, salada. Entonces el estómago voluminoso hace erupción. La mujer apenas tiene tiempo de arquear
arcarse sobre la mesa de cantina. Vomita y abundantemente un líquido amarillo verdoso amargo. Luego experimenta un placer infinito dentro de un gran vacío. Un sudor helado le salpica por todo el cuerpo. Su vista extraviada quiebra el poco espacio que le queda entre la navaja y las dos Marianas y el niño Jacob. Coge la botella por el cuello con las dos manos como si quisiera quitarle la vida. Mira cómo los objetos se mueven, se duplican, triplican y no atiende el vaso y el chorrito de brandy se derrama sobre la mesa. El envase rueda por el borde y se estrella contra el piso. La mujer con la boca abierta, babeante, los ojos desorbitados, vuelve a asomarse al espejo, a lo que cree que es el espejo, y no encuentra su rostro, sino la transparencia de otra mujer enmarcada en un círculo de luz. Ella recuerda esa claridad, muchas veces lo vio venir envuelta con los amaneceres del campo. Esa misma luz estaba ahí, atrapada en el cristal cromado. Coge el vaso y lo estampa en el rostro de transparente que le sigue sonriendo desde el otro lado del espejo roto. La mujer mira cómo la luz escapa a raudales de entre las fisuras del cristal hasta quedar completamente apagado. Luego, con la navaja de afeitar de Esteban entre los dedos, camina sonámbula hacia la cama donde duermen las dos Marianas y el niño Jacob, dispuesta a prolongarles el sueño en busca de una nueva tierra prometida. Pero sus pasos se estorban y cae la redondez de su cuerpo sobre las estalagmitas de la botella rota. Hace varios intentos por levantarse, pero la mujer siente que su cuerpo pasa lo que debe pasar el mundo, y luego deja llevar por un gigantesco remolino que le levanta del piso como una mariposa y le absorbe vertiginosamente en una espiral. El cuerpo desnudo de la mujer está quieto, tumbado boca arriba, tiene miedo y abre los ojos para cerciorarse de que su cuerpo volátil aún permanece en el centro de la habitación. Reconoce su ventana y ve que la claridad del amanecer hace esfuerzos por meterse a través de los vidrios astillados. El llanto le estremece. Nuevamente intenta ponerse de pie, pero su cuerpo, que se ha escindido en dos, ya no reacciona entre su voluntad. Sus ojos desmesuradamente abiertos como dos grandes escenarios donde se han representado todas las escenas de su vida quedan fijos, suspendidos, mientras las ovaciones crecen, se alejan, se desvanecen, cae el telón y luego la mujer se deja arrastrar hacia el sueño y empieza un descenso en espirales hasta perderse en un pozo oscuro, interminable, infinito, distante de la habitación, de la ciudad, de la tierra, de la muerte. Ya no respira, pero mientras la mujer desciende piensa que el paraíso o el infierno debe estar al final. Un chorrito de sangre que brota del cuello redondo de la mujer desnuda serpentea entre los restos de la botella rota.